Y bueno, él personifica a la nación, entonces había que recibirlo, nadie podía decirle que se retire o algo por el estilo. Y el no haberse tomado la foto, la señora Marta Chávez, ha sido una actitud muy particular que creo que muchos no la han tomado a bien porque está desplantando a quien personifica la nación. O sea, para mí es una malcredez, para mí. Habrá muchos que lo habrán tomado como un signo o, ¿cómo se llama?, como una señal política, ¿no? ¿De independencia frente al Ejecutivo podría ser? Podría ser cualquier cosa. A las finales yo pensaba que no se tomó finalmente la foto para que no le hagan memes, porque normalmente cuando se toman fotos, en este caso le hacen memes, le iban a hacer memes seguramente porque ella abiertamente durante todo este tiempo viene discutiendo a través de sus redes con el presidente, ¿no? Abiertamente. Bueno, Así que... ella se ha declarado, es una crítica mordaz del Poder Ejecutivo y ha declarado... Bueno, crítica es crítica, mordaz crítica. no sé qué tanto, pero... Bueno, pero es una crítica importante. Es una crítica, sí. Y persistente, en cualquier caso, en sus críticas. Persistente en sus críticas. Hay que poner en autos a los televidentes que de pronto no tienen toda la información. El día de hoy en la ceremonia el presidente Vizcarra estuvo allí cuando el Jurado Nacional de Elecciones entregaba las credenciales a los congresistas electos y claro, al final, luego de recibir, ellos se tomaban una fotografía con el presidente y la señora Marta Chávez decidió no hacerlo. Se disculpó, me parece, y se retiró. No, simplemente cogió su documento y se retiró. Y se fue. Y fue la única que lo hizo, ¿no? De los 130. De los 130, la única. La única. Ahora, mira, déjame decirte una cosa. Yo creo que el presidente Vizcarra está asistiendo también a todo esto porque él está buscando tender los puentes que le permitan, entre otras cosas, por ejemplo, que los 68 decretos de urgencia que ha dado el gobierno sean aprobados, ¿no?, en su totalidad. Entonces, todos estos gestos creo que apuntan a eso. Ahora, yo desde ahora le digo al señor presidente, ¿no?, estos gestos están muy bien, tienen puentes, no, particularmente a mí me agrada que haya ese acercamiento ahora con el Parlamento, pero de ahí a que nosotros o alguna de la bancada se comporte como bancada oficialista, pues hay un abismo de diferencia. Sobre eso vamos a hablar, solamente... Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una bancada, ¿cómo se llama?, que podemos hacer una crítica constructiva, pero definitivamente los 68 decretos de urgencia no creo que se aprueben en su totalidad. Habrán decretos que se aprueben, otros que se deroguen y otros que se modifiquen. Eso es lo que yo opino. Conservando la independencia que le corresponde al Congreso, que ha sido el argumento expuesto por Marta Chávez. Hay que señalar que, en efecto, faltó uno de los congresistas, que es el señor Dítel Columbus, vocero de Fuerza Popular. Sí, Ponja sabe. Ponja sabe. Y es cierto que no estuvo, nosotros lo habíamos invitado para hoy también, pero se disculpó porque se encuentra fuera del país. A ver, es importante lo que ha dicho porque existe la sensación de que Daniel Urresti estaría utilizando esta presencia suya en el Parlamento, esta suerte de liderazgo que ha empezado a exhibir, ¿no?, las fotografías junto a otras bancadas, como un taburete para su candidatura a la presidencia. ¿Va a anunciar la presidencia? No. ¿Su candidatura a la presidencia? El presidente del Congreso va a ser No, hablo de la presidencia de la República, su candidatura 2021. No, a ver, vamos por partes y cucharadas, no vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Yo estoy dedicado íntegramente, y estoy con estas ojeras, porque vengo trabajando desde hace días en lo que yo he prometido realizar como congresista, que es dar una vuelta drástica a todo el marco legal que sirve para combatir la delincuencia. Hago una comparación. Nosotros durante muchos años luchamos contra los terroristas sin tener un marco legal adecuado. Recién el 91, cuando pide el gobierno de esa época autorización para legislar,
recién se da un marco adecuado para luchar contra el terrorismo, porque no se había considerado como delito la propaganda, la agitación, los paros armados, la matanza selectiva, el terrorismo mismo, etcétera. Y se le da penas de 25 a 50 años, los jueces sin rostros, etcétera. Exacto. Con este cuadro, con este marco legal, se pudo desaparecer el terrorismo en 4 o 5 años. El 92 cae Abimael, el 95 prácticamente ya no existía Sendero Luminoso y se fueron como narcotraficantes al BRAE. Actualmente tenemos el mismo problema. El marco legal que tenemos para combatir contra la delincuencia no sirve para nada, está patas arriba, tiene muchos huecos. Y yo lo digo porque lo conozco al dedillo, lo conozco como ministro del Interior, lo conozco como persona que luchó contra la minería ilegal, lo conozco porque he estado de jefe de seguridad ciudadana en un distrito difícil como es Los Olivos. Queremos escuchar mucho más en profundidad esas propuestas que ha dicho que van a voltear radicalmente el marco legal para combatir la delincuencia, pero la pregunta que le hacía era si usted postulará 2021 a la presidencia de la República. Yo decidí postular a este Congreso en 3 días. Inicialmente no pensé postular a este Congreso porque era muy corto. Y la idea que tuvimos era que este Congreso debería enfocarse en los más jóvenes. Pero posteriormente nos dimos cuenta rápidamente que este era un Congreso demasiado importante, porque no solamente tiene la obligación de cambiar, de realizar cambios básicos, críticos para el 2021, para el Bicentenario, sino que tiene en este momento el apoyo del pueblo para hacerlo. Y eso es lo que estamos trabajando. Somos 4 bancadas. ¿Va a postular el 2021 a la presidencia? No lo sé. Ok. No lo sé, Recién no lo sé. Responde... Porque, ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? De cuál será la situación el 2021. Si yo sigo luchando para sacar estos decretos, seguiré luchando, ni me interesaré en postular. Si logro sacar esto, que funcione todo lo que yo he ofrecido y veo que me alcanza el tiempo para hacer una campaña, posiblemente, no lo sé. Entonces sí está pensando en esa posibilidad. No lo estoy pensando. No está descartada. Una cosa es que lo esté pensando y otra que la descarte. Correcto. No está descartada, pero no Ajá. lo estoy pensando. Mi mente está en lo que tengo que hacer ahora. Permíteme ponerte un ejemplo de todos los cambios que vamos a hacer, solamente uno. El 80% de los delitos en el Perú están concentrados en 13 regiones. El 80% de los delitos que se cometen en el Perú son robos agravados. Hay desde feminicidio, asesinatos, estafas, etcétera, etcétera, pero la gran base de la pirámide es 80% de robos agravados. Se roban diariamente 6.000 celulares. ¿Y yo cuánto tiempo vengo peleando para que se rompa ese círculo vicioso que permite que existan los mercados, las cachinas, los mercados de reducidores? ¿Y por qué no se puede romper ese círculo vicioso? Fácil, porque la receptación en este país, es decir, el que compra la cosa robada y la vende, solamente tiene 2 años de prisión. O sea, no se va a la cárcel siquiera. Estamos hablando entonces de incrementar la pena. Pero no solamente para eso, no la solamente persona que eso. compra un bien robado, no solamente sabiendo eso, que es un bien robado. sino que la receptación es el único delito que no se considera como un crimen anterior para poderlo investigar como lavado de activos. ¿Me entiendes? Tenemos que hacer 2 cosas. El que recepciona artículos robados, mínimo 8 años de prisión. Y cambiar la ley para que la receptación también dé lugar a lo que es una investigación de lavado de activos, para que se pueda quitar los bienes que ha adquirido esta persona y sus allegados. Cuando hablamos de receptación, permítame aclarar la figura, Sí. no es la persona que compra el bien robado, es No. la persona que recibe el bien para ponerlo Sí, en venta. Claro, y Correcto. esto se puede tratar como crimen organizado. Te arranchan el celular, se suben a un micro, en 15 minutos están en las Malvinas o en cualquier otra de las cachinas Pero que hay una existen. cadena, dice Hay usted, una cadena. Y se lo entregan al que tiene el puesto. Ese es el receptador, es el que paga 100 soles
y él se lo da al flasheador, que es el nombre que le han puesto a los policías, a la persona que sabe de informática y que logra, ¿cómo se llama?, que este teléfono pueda limpiar el volver teléfono, a ser empleado. utilizado. Ahora, dicen, por ejemplo, se acaban de bloquear 3 millones de teléfonos. Entonces los flasheadores dicen, más trabajo, ya no hay que cobrar 20, hay que cobrar 30 soles porque va a venir un montón de gente. A los 3, 4, 5 días ya tienen la fórmula para poder nuevamente activarlos. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Pero eso es crimen organizado. Entonces, si nosotros cambiamos las leyes, es más, la policía se va a un negocio de estos y la policía no tiene como función decirle a este señor, muéstreme sus documentos de que estos teléfonos que están acá los ha comprado usted. El tipo se va a reír en su cara. ¿Y por qué me pide usted si no es su función? Eso lo puede pedir el fiscal, que venga el fiscal. ¿Va a ir el fiscal a pedirlo? No. Nunca, una vez al año tal vez. ¿Y dentro de la propuesta incluiría usted que esa atribución pase al policía? Por supuesto, porque eso es otra cosa. Eso es el Código Procesal Penal. Cambios en el código hace para que la respuesta sea hace 15 años aquí en el Perú sucede una de las cosas más raras que ocurren en el mundo. A la policía se le quitó la función de investigar, por el amor de Dios. Somos prácticamente el único país en el mundo donde la policía no tiene la función de investigar. Entonces, ¿para qué tenemos policías? La policía en cualquier país del mundo es el que investiga. ¿Acaso el fiscal investiga? ¿Quién lo ha convertido al fiscal en detective? Hace 15 años hicieron un nuevo Código Procesal Penal, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y se pusieron de acuerdo en que, no, ¿sabes qué? Ahora vamos a investigar nosotros los fiscales, los policías no. Y los policías no pueden investigar, salvo que sea en flagrancia. Y la flagrancia dura 24 horas. Ahora, todas las denuncias van donde el fiscal. ¿Al fiscal alguien le ha enseñado a ser detective? No. ¿Cuenta con personal que pueda hacer las diligencias que necesitan para una investigación? No. ¿Se le amontonan los expedientes? Sí. Todo lo que es robos menores ya tienen preparado un documento donde le dice el señor sale libre y tiene que presentarse cada vez que se le cite para la investigación. Sí. Por eso es que todos los que llenan la fiscalía a las 2 horas está en la calle. Por eso es que la policía detiene al mismo delincuente 5, 6, 8 veces y seguimos en lo mismo. Esto se acabó. Hay que regresarle la dirección de la investigación preliminar a la policía. Muy bien. Entiendo que entonces la preocupación más importante de Daniel Urresti en el Parlamento va a ser la lucha contra la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana creada por los delincuentes nacionales y extranjeros. Vamos a modificar también la ley de, ¿cómo se llama? No, la pregunta política era ¿cuál va a ser la actitud con el ministro Morán entonces? ¿Se va a proponer interpelar al ministro Morán? No, de total colaboración. ¿Qué lo vamos a interpelar si el hombre está atado de manos? Por el marco legal. A ver, mire, el ministro depende del presidente. ¿De acuerdo? Es igual que cuando estamos en la actividad tenemos que estar callados, no podemos decir nada, no nos podemos quejar de nada, aceptamos lo que nos dicen. Ahora que estamos en retiro y yo que soy congresista sí puedo hablar por los policías, puedo hablar por el ministro Morán en aquellas cosas que él no puede tocar. Él no puede, aunque a veces lo hace, sale y dice, ¿por qué no le reclama al fiscal? Esto es problema de la fiscalía, no es problema de la policía. Reclaman que la policía no investiga cuando le han quitado esa función hace 15 años. Esa va a ser una iniciativa, entonces. ¿Ya la conversó con su bancada? ¿Va a tener el apoyo con las bancadas con las que vienen trabajando las propuestas? Sí, aquí hay una cosa... Vayamos al tema político, a cómo va la preparación de este nuevo Parlamento. Yo creo que la población en poco tiempo va a recuperar la esperanza y la confianza en un Congreso que está decidido a realizar cambios importantísimos. 4 bancadas nos hemos puesto de acuerdo. Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú. Sí, que sumamos 69 votos. Pero el virtual presidente del Congreso, Manuel Merino, él
sigue conversando con las otras bancadas, sigue buscando que se plieguen al trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué se distanció la bancada morada? No lo sé, porque el que ha estado haciendo digamos que el que ha llevado la batuta de las negociaciones, lógicamente, era Acción Popular, que es el que tiene mayor cantidad de parlamentarios. Entonces, todos nos hemos ido a negociar con ellos. Ahora, ¿por qué ellos prefirieron a nosotros que a otros? Bueno, no lo sé. Entiendo que podían estar convocados, pero que más bien hubo una distancia que interpuso el Partido Morado. Pero a ver, estamos hablando, de 4 bancadas que ya se han puesto de acuerdo, van a presentar una lista. Manuel Merino sería el próximo presidente del Congreso, no hay por qué dudarlo. Definitivamente eso va a ser. En Podemos, tenemos la tercera vicepresidencia, va la doctora Cabrera, va a ser nuestra representante en la bancada, ¿no? Claro, pero hablábamos y yo le preguntaba el tema de su candidatura y el tema de utilizar este Parlamento y todo, y la figura presidencial, porque quería conocer también más detalles de lo que será ya el trabajo parlamentario, por ejemplo, la reforma política y judicial. El presidente, y usted lo ha dicho, ha iniciado esta ronda de conversaciones, una segunda ronda con el señor Ceballos a la cabeza, por el tema de los decretos de urgencia. Está claro que el presidente le ha tendido una mano al Congreso con su presencia el día de hoy y lo que quiere es la aprobación de esos decretos. Sí. Esos decretos de urgencia ya han sido analizados por lo menos por las bancadas que se han aliado en este grupo mayoritario. Las 4 bancadas que has mencionado, que hemos firmado un pacto por la gobernabilidad, estamos trabajando permanentemente en 2 áreas distintas. Una, en lo que va a ser la agenda política de la bancada. ¿Cuáles son las leyes, inclusive los cambios constitucionales que se requieran en justicia, en la parte política, en la parte de seguridad ciudadana, etcétera, en todos los campos? Y le estamos dando una prioridad. Eso es una discusión netamente política, pero aquello que ya logró la unanimidad, o sea, el voto ya de las 4 bancadas, eso va a salir como por un tubo. ¿Y qué es lo que ya se acordó? Eso sí, no puedo yo revelarlo porque eso le corresponde al presidente del Congreso. El presidente del Congreso, una vez que juramente, él irá haciendo conocer poco a poco los acuerdos a los que hemos llegado. Ya. Lo que le debe interesar a la población es que son acuerdos importantísimos, que se vienen reclamando, no solamente por la población, sino que se caen de maduro. Son Inmunidad parlamentaria, por ejemplo. Es lo primero que se va a discutir, lo primero. Entiendo entonces que ahí, si usted habla ya de un acuerdo y de una posición unánime, Alianza para el Progreso, el señor Acuña lo dice cada vez que puede, ellos están por el levantamiento completo de la inmunidad. Sí. ¿Es la posición de Daniel Urresti hoy? Sí, el levantamiento completo, pero también hay bancadas que desean que la inmunidad parlamentaria se mantenga para lo que es fiscalización. Entonces, lo importante es que ya está la discusión en la mesa. Lo importante, y que es 100% seguro, es que ya no va a haber inmunidad para lo que son delitos comunes. ¿De acuerdo? Eso ya denlo 100%. Los detalles de cómo se van a hacer, eso es lo que se va a discutir. Pero el resto ya. Cambios en la inmunidad parlamentaria sí habrá, entonces. De todas maneras. De todas maneras. O sea, eso ya es un acuerdo, ¿no? Que bueno, te lo estoy diciendo porque ya lo reveló APP, ya lo dijo y es un acuerdo ya de la bancada, es un acuerdo de los que hemos firmado el pacto por la gobernabilidad. Por la gobernabilidad. Entonces, pero déjame decirte que junto con este equipo de políticos, de ya congresistas que estamos trabajando esto, hay un equipo técnico en donde estamos representados las cuatro bancadas, donde hay abogados de prestigio, donde hay gente con mucha experiencia que está revisando cada uno de los decretos de urgencia. ¿Por qué? ¿En qué porcentaje calcula podrían ser aprobados estos? Finalmente van a haber 3 cosas.
decretos de urgencia que sean aprobados, tal cual, decretos de urgencia que sean derogados, sí, me dijo, y otros que decretos no. de urgencia que sean modificados. ¿Cuál modificaría o cuál bloquearía? Ese trabajo lo viene haciendo el equipo técnico y nos va haciendo las exposiciones y nosotros vamos sobre la conversando constitucionalidad sobre ello. son las... Recuerda que tenemos que tener cierta flexibilidad porque estos decretos de urgencia son dados según interregno, es decir, no son dados, no tienen los parámetros de los decretos de urgencia cuando existe un Congreso. Entonces, son más laxos, por decir esos parámetros. Entonces, estamos teniendo en cuenta eso. Desde mi punto de vista, una opinión nada más. Por ejemplo, antes de irnos a la primera pausa. Al que yo me opongo, por ejemplo, abiertamente. Este decreto de urgencia que alarga 10 años más la ley que dio el ex ministro de Cultura, que ahora está en el BCR, Pepe Klimper, ¿no? La ley Klimper. Se dio una ley para que la agroindustria pueda despegar. Según esta ley, no pagaban impuestos, se dio un servicio especial, ¿cómo se llama?, para los trabajadores, o sea, una ley especial para los trabajadores. De promoción. Donde los trabajadores no recibían todos sus beneficios completos, etcétera. Pasaron los 10 años, se volvió a dar 10 años más. Actualmente no pagan el 30% de impuestos a la renta, sino el 15%. Los trabajadores siguen con sus derechos recortados. Y esto se acaba todavía el próximo año. ¿Cuál es el apuro de sacar un decreto de urgencia un año antes para que darles 10 años más? ¿Hay algún apuro? El señor, el director del Banco Central, Pepe, me olvido de Klimper, está muy apurado, él necesita que ahorita lo hagan. Ok, entonces habría una oposición, en su caso, por lo menos a ese. Y proporcionalmente, lo decíamos antes de salir al aire, usted calculaba más o menos un 80% de decretos que pasarían. Yo calculo, de acuerdo al trabajo que hemos visto, que hay un 70% de decretos que pueden pasar. 70-30 va a ser la proporción, de acuerdo a lo que han venido revisando hasta ahora. A mi visión, porque vuelvo a repetirte. Todavía están a la espera de los estudios que está haciendo el equipo de trabajo y finalmente las será... discusiones permanentes. Vuelvo a insistir en que el presidente del Congreso, Manuel Merino, él es el que va a ir anunciando, poco a poco las cosas en que nos hemos puesto de acuerdo. ¿Pero se ha dado cuenta que de alguna manera se ha convertido en el vocero usted del nuevo Congreso? ¿Así tú crees? Digo. Bueno, es que tú me quieres y me invitas a hacer las preguntas como si fuera presidente. No. Lo digo por las afirmaciones que hace, porque usted habla en función de la reunión de estas bancadas y me puede ya garantizar, por ejemplo, que van a pasar 70-30 y que el tema de la inmunidad... Eso es mi percepción, ¿no? Es mi percepción. Lo que yo he tratado de decirles, de explicarles es cómo estamos trabajando. Estamos trabajando de la mano, estamos las 4 bancadas representadas, muy bien representadas, y lo hemos tomado con total seriedad. Entonces estamos discutiendo las 2 cosas. ¿Por qué? Porque Manuel, que es el virtual presidente del Congreso, Manuel Merino, él me dice... o nos dice a todos. A mí me gustaría, el subconsciente. A mí me gustaría poder anunciar, una vez que lo envistan, reciban la investidura como presidente, que los decretos de urgencia van a tener una solución en un máximo de 30 días. Eso no se podría lograr si no se está trabajando desde ahora. ¿Pero es la meta, en cualquier caso? Es la meta que se está proponiendo el presidente del Congreso. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con Daniel Urresti, quien ya dijo que no ha descartado la posibilidad de postular a la presidencia en 2021. Pero que no estoy pensando en ello, pues estoy abocado Correcto, pero igual, el tema de no descartar es noticia también. Y regresamos para continuar conversando con quien resultó ser el congresista con mayor cantidad de votos durante las últimas elecciones y que hoy recibió ya su credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones.
congresista Daniel Urresti, y yo quería introducir este segundo bloque, que va a ser más corto ya en la entrevista que nos ha concedido el día de hoy, en algunos puntos importantes. Usted ha dicho que se va a someter a cualquiera de los procesos que se le siguen a la investigación por el caso Bustillos, por ejemplo. Usted se ha allanado a eso, ha dicho que los periodistas ya no deberían volverle a preguntar por el tema porque ha incluso pedido que su bancada lo libere de cualquier protección que pueda tener o gozar a partir de este momento. Sí, a ver. Eso ya está. Entonces, digamos, por ahí no. Por otro lado, su último tuit es este. Hoy mismo he cumplido mi primera promesa electoral. Indico a la Caja de Pensiones que seguiré cobrando mi pensión de general del Ejército. Solicito al Congreso que no se me incluya en planilla de haberes. ¿Eso lo puede hacer? ¿Puede un congresista renunciar a su sueldo? Es totalmente legal. Yo no estoy renunciando a nada. Eso es lo que quiero que entiendan. Un pensionista puede recibir solamente una pensión, o sea, un sueldo del Estado, salvo que sea por educación o por trabajar en seguridad ciudadana. Ejemplo claro, cuando yo estaba de jefe de seguridad ciudadana en Los Olivos, cobraba como gerente de seguridad ciudadana y cobraba mi pensión de general. Ha elegido porque la ley lo permite, cobrar ambos. Por eso, para en este caso yo tengo que escoger, ¿cobro como congresista o sigo cobrando como pensionista? Yo prometí en mi campaña que iba a seguir cobrando como pensionista. Entonces le he dicho a la Caja, ¿sabes qué? Voy a seguir cobrando mi pensión. Así que avísale al Congreso que no me consideren la planilla de haberes, porque no hay manera de que yo pueda cobrar dos sueldos. Eso es un delito gravísimo. No me iría solamente yo a la cárcel, sino todos los que permitiesen eso. ¿Y esto por qué lo hago? Porque eso de donar tu sueldo me parece populista, me parece, ¿cómo se llama? No sé, no me gusta, no me atrae esa idea, y he visto que en todos los casos anteriores, cuando alguien ha donado su sueldo, ha terminado mal. ¿Su sueldo como pensionista es mayor al sueldo de un congresista? No, la tercera parte. Pero es una promesa de campaña. Entonces, cuando yo hice esa promesa, y así como estoy cumpliendo esa promesa, que es 1 año y 4 meses, voy a cumplir todas las promesas que he realizado como congresista. Por eso ha sido un recuento para no perder tiempo y volverle a preguntar que usted, si se va a poner, ha señalado también, no vamos a perjudicar a la SUNEDU ni favorecer a Telesub, que es de propiedad del señor Luna Gálvez, dueño del partido en el que usted milita ahora. Totalmente. O sea, que José Luna Gálvez baile con su pañuelo. ¿Por qué estuvo en la reunión con el presidente? ¿Usted aprobó eso? ¿Le pareció? El señor presidente lo invitó. ¿El presidente Martín Vizcarra lo invitó? La invitación era al partido, a los representantes del partido y a la bancada. Yo a mi bancada la reuní en la esquina de Palacio y nos dirigimos juntos. Dentro de la invitación estaba abierta para el secretario general, para el presidente del partido, etcétera, y en esta ocasión él decidió asistir. ¿Yo quién soy para decirle al anfitrión que no invite a su casa a alguien? Bueno, pero él no es congresista, ¿no? Es presidente del partido, pues. Correcto, pero no es parte de una bancada, digamos. El presidente invitó al presidente del partido. A los partidos. Invitó. Invitación fue para el partido Podemos Perú. Pero sabe que se generó una incomodidad, ¿no? Ah, sí, lógico, salió en todos los diarios, etcétera. ¿Fue políticamente correcto, por lo menos? No sé. ¿O incorrecto? No sé. Yo creo que ya pasó esa página. El señor Luna Gálvez es un ciudadano más. Está investigado no por el partido Podemos, que es un partido nuevo, está investigado por haber sido secretario general de Solidaridad Nacional. Sí. Su problema es con Solidaridad Nacional, con el ¿No le molesta ser Castañeda, parte de una organización con política Castañeda, que lidera Luna Gálvez? No me molestaría a mí ser, ¿cómo se llama?, participar con una organización política como el Fujimorismo, que está liderado por dos presos, ¿no? Uno en un penal y la hija en el otro. Me molestaría participar en un partido como el APRA, donde el líder principal se suicidó y los otros no saben cómo manejarlo. Y así te podría ir diciendo un montón de partidos donde no me gustaría estar. ¿Piensa presidir alguna de las comisiones? Estoy y creo así firmemente que me corresponde presidir la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno,
porque los casi 600.000 votos que he sacado dicen eso. Señor Urresti, lo estoy eligiendo para que usted vaya a solucionar el problema de la delincuencia desde una nueva trinchera, porque ya lo he hecho como ministro Interior, lo he hecho como gerente de Seguridad Ciudadana, ahora me están enviando... Le hago la pregunta porque el señor Alarcón también se ha propuesto como presidente de la Comisión de Fiscalización e inmediatamente ha recibido críticas porque, a ver, un congresista que viene enfrentando una investigación, como que no cabe estar en la presidencia de una comisión. ¿Usted, en atención a la investigación que enfrenta, declinaría de esa presidencia o sostiene como Alarcón que no hay ningún impedimento para que pueda Yo no tengo ejercer el ninguna cargo? investigación. Yo soy doblemente inocente. Tenía presunción de inocencia. Me llevaron a un juicio de 4 años y medio, ¿de acuerdo? Y en ese juicio de 4 años y medio, los 3 jueces me declaran inocente. Sube a la Corte Suprema y en cosa de 2 semanas Pero acaba revisan, de decir hace unos minutos nada más y en ellos este dicen, estudio que usted le ha pedido al partido que incluso que por no lo eso mismo blinde, que estoy no, aclarando, entonces sabe que estoy podría aclarando. ocurrir. Yo el 23 de abril voy a mi juicio, voy a pasar la historia como el primer congresista que, estando en ejercicio, se somete a un juicio. ¿Por qué? Porque lo que normalmente hacían los delincuentes estos es meterse al Congreso, decir, no, yo voy a ir a mi juicio, que me levanten la inmunidad. Y de ahí obligaban a la sala a que la Corte Suprema pida permiso al Congreso para que este señor vaya a su juicio. Y ahí por lo bajo... A lo que voy es al principio, ¿no? A lo medular. Es decir, Alarcón está en una situación similar. ¿Debería él presidir fiscalización, cree usted? No, desde mi punto de vista no, él debe allanarse a las investigaciones igual que todos. Y es más, se va a tener que allanar porque ya no va a haber inmunidad. Por o sea, eso, va a tener que asistir a su investigación. ¿no debería presidir entonces un congresista que enfrenta cualquier tipo de investigación en la Fiscalía? Hay una cosa que es sumamente importante en los cambios que se tienen que realizar, ¿no? Y que es el tremendo mal que sufre el Perú, que los jueces y los fiscales no son permanentes, ¿no? Sino que son temporales, ¿no? Están por un tiempo. Y eso hace que, por ejemplo, la Corte Suprema tenga solamente, según ley, 20 jueces supremos, pero tiene 8 salas, 8 por 5, 40. O sea, 20 son temporales. Y el rey ahí es el que está nombrado, ¿no? Ahí va de los 20 nombrados. Y se las ingenian para rodearse de 3 o de 4 que son solamente temporales. ¿De acuerdo? Entonces, él es el rey. Uno cuando va a la Corte Suprema para que te juzguen, tú crees, te imaginas que hay 5 personas que van a utilizar su ingenio, su capacidad y su conocimiento para emitir un voto de conciencia. Pero esas personas están viendo al que está nombrado. O sea, no les interesa quién esté al frente, sino qué es lo que piensa el que está nombrado. Si el que está nombrado te tiene bronca, te fregaste, porque el nombrado te baja el dedo y los otros lo miran y te bajan el dedo igual. Y eso se tiene que acabar. O sea, eso ya no debe ir más, ni con los fiscales ni con los jueces. Muy bien, congresista Urresti, le agradezco que haya estado con nosotros. Quedan varias preguntas, pero me imagino que no será la última entrevista en la que podamos conversar. Sí, yo espero también lo mismo, porque no me invitas, pero en fin. No lo invito, pero mire, son 9:38. Yo lo que quisiera decirle a... Para cerrar, por favor. Sí, para cerrar a la población es que tenemos la ilusión, los congresistas que hemos sido elegidos, que en esta oportunidad se cambie totalmente la percepción que hay del Congreso. El presidente del Congreso, el virtual presidente Manuel Merino, irá anunciando poco a poco los acuerdos a los que estamos llegando y van a tener ustedes realmente agradables sorpresas sobre los cambios políticos y en general que se van a realizar. Y esperamos que con esto recuperen ustedes la confianza en el Congreso y se vea que sí se puede trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo. No bajo el Poder Ejecutivo, sino en conjunto, al mismo nivel. De acuerdo, el Muchas mensaje gracias. es claro. Y lo último, sobre seguridad ciudadana, con los cambios que vamos a hacer, tengan la seguridad que le ponemos esas armas en la mano de la policía y vamos a comenzar a darle a los delincuentes y a las mafias, pero de alma.
Eso sí, ténganlo por seguro. Muy bien, la entrevista ha concluido. Le agradezco mucho. Voy a viajar en micro, no voy a dar renuncio a mi seguridad. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a ampliarlo en la próxima entrevista. Vamos a una pausa y regresamos con más en 2020. Gracias. De la República por el Partido Morado, el señor Francisco Sagasti está con nosotros esta noche. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted y a todos los televidentes. Bien, ¿por qué el Partido Morado no integra este acuerdo por la gobernabilidad? Hasta el momento el acuerdo de gobernabilidad son declaraciones en la prensa, planteamientos generales. Pero ya se están reuniendo. Bueno, veamos a ver cuáles son los resultados de las reuniones. ¿Les interesaría, aceptarían participar, escuchar una propuesta en ese sentido? Vamos a ver lo que proponen. Nosotros somos muy receptivos a cualquier iniciativa que valga la pena. En el momento que veamos cuál es el contenido de la propuesta del acuerdo de gobernabilidad, ahí nos pronunciaremos, pero no se trata de simplemente adherirse a un acuerdo porque se llama acuerdo de gobernabilidad. No, pero entiendo que sí estarían adelantando, por ejemplo, un debate o estudio de los decretos de urgencia para aprovechar y poder resolver ese tema en un breve plazo. Es decir, eso lo estamos por lo que haciendo. Acaba de decir el congresista Urresti. Bueno, nosotros lo estamos haciendo desde que empezamos a recibir los decretos de urgencia. Ya tenemos varias semanas, tenemos opiniones de economistas, opiniones de abogados, de diferentes grupos, y estamos haciendo una sistematización de los decretos de urgencia, de tal manera de ver cuáles son los que vamos a apoyar definitivamente. ¿Tienen ya alguno en mente que vayan a objetar? Todavía lo que estamos haciendo en este momento es juntando todos los decretos de urgencia que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de salud, y verlos en conjunto, ver aquellos que tienen que ver con temas tributarios, ver aquellos que son básicamente algunas extensiones de algunas cosas, declaraciones, etcétera, que no tienen mucho problema. Y lo que estamos haciendo es sistemáticamente ver qué es lo que implica cada uno de ellos. Yo preferiría en este momento, dado que los diferentes miembros de la bancada hemos venido analizando los decretos de urgencia, de acuerdo a nuestra especialidad de con interés, sus propios equipos técnicos. Con los equipos técnicos y en los que tenemos también apoyados por el partido, por supuesto. Hay todo un equipo en plan de gobierno que nos está ayudando enormemente, pero estamos justo en el momento en el cual vamos a integrar todas estas fuentes, vamos a integrar todas estas opiniones y a partir de eso veremos cuál será nuestra posición, y de allí viene lo más importante, escuchar la posición de los otros partidos. Lo importante en este Congreso es romper esa idea de que tenemos que pelearnos entre los congresistas, entre los grupos, y buscar lo que la ciudadanía nos ha pedido. Es un consenso. Bueno, en primer lugar, civilidad, de conversar adecuadamente sin improperios, sin insultos, sin descalificaciones, y a partir de eso ver cuáles son los puntos en que tenemos consenso y que se pueden aprobar fácilmente por mayoría, y también cuáles son los puntos en que no estamos de acuerdo. Entiendo que usted ha defendido la posición o la decisión de la congresista Marta Chávez de no tomarse una foto con el presidente hoy. No, nadie me ha preguntado nada sobre eso. ¿Cuál es su opinión sobre la presencia entonces del presidente? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es un mínimo de cortesía. Uno está en actos protocolares y uno tiene la cortesía, no a la persona, sino al cargo. El protocolo, y tengo muy buenos amigos diplomáticos, está diseñado para separar el cargo de la persona. Y por más antipática que me parezca una persona o por más simpática que me parezca, en el momento de estar en un acto protocolar, lo que hay es ciertas normas y cierta cortesía. Claro, pero un presidente que además va a tener que obtener su gabinete un voto de confianza en este nuevo Parlamento, un presidente al que le va a tener que aprobar este nuevo Congreso una cantidad de decretos de urgencia que ha emitido en este periodo en el que no hubo Parlamento funcionando,
es un presidente, decía el congresista Urresti, que está tendiendo puentes. Es una manera de congraciarse con los congresistas, estas conversaciones con el premier, con la ministra de Economía, el ministro de Justicia, para explicarle a las bancadas. ¿Por ese lado no lo tomaría usted como una presencia que en cualquier caso pudo ser sorprendente? Bueno, me sorprendió verlo, eso sí. ¿Le corresponde al presidente? Bueno, mire, no lo sé, eso nunca he asistido a un caso de este tipo, pero por favor, pero separemos... No, claro, no le daría mayor peso a la dos cosas, no le damos peso porque separemos dos cosas. Una cosa es una conversación sustantiva entre el primer ministro, la ministra de Economía y Finanzas y el ministro de Justicia y una bancada en la cual hay una exposición de ellos, hay preguntas, etcétera. Eso es una cosa. Y otra cosa es simplemente la presencia de una persona. ¿Quién cree que usted va a cambiar de opinión, algún congresista, simplemente por haber visto que está el presidente parado con los miembros de la Junta? ¿Fue una mala crianza entonces? ¿De quién? ¿De Marta Chávez? Bueno, mire, ella sí tiene su propio concepto de lo que es cortesía y protocolo, así es que no puedo juzgarla. A mí no quisiera juzgar a Marta Chávez ni a nadie. Lo único que le quiero decir es que en actos como este, lo que prevalece es la cortesía, lo que prevalece son las buenas costumbres de no desairar a nadie y sobre todo no porque sea la persona, repito, sino por el cargo. Es lo que me ha explicado. Exacto. Por el cargo. ¿La bancada morada va a apoyar a esta lista multipartidaria que propone el señor Merino a la presidencia del Parlamento? Mire, no tenemos ninguna objeción contra esa lista, pero siempre decimos una cosa, no nos tratamos de adelantar y ser prematuros. Veamos el comportamiento y lo que propone. Ellos están teniendo conversaciones con diferentes bancadas. Esta mañana, por ejemplo, tuve la oportunidad, siendo vocero del Partido Morado, de encontrarme con Otto Gibovich, que es el Acción Popular, y me dijo cordialmente, cuando nos reunimos y nos reuniremos y empezaremos a conversar. Eso es lo que hay que hacer. ¿Conformarían, por ejemplo, parte de la mesa directiva en esa lista? Que ya no somos la parte de ya la mesa directiva está acordada y conformada, que no tenemos nada que ver. Tenemos nuestra libertad como Partido Morado y a lo que le dijimos también cuando terminamos las conversaciones, a recuperar nuestra libertad y tener esa capacidad de controlar, evaluar lo que hace el Ejecutivo. También tenemos esa misma posibilidad de evaluar lo que hace la mesa directiva como una bancada independiente que tiene un equipo de gente de verdad y de primera línea con muchísima experiencia. Entonces, por lo que me dice, entiendo o puedo intuir que más bien van a preferir estar al margen de este famoso acuerdo de gobernabilidad y actuar, digamos, de manera Mire, vamos a ver, cuando veamos el contenido, Mávila. Todavía no hay contenido del acuerdo de habilidad. Si yo le dijera a usted va a participar en algo y no tiene idea de cuál es el contenido. No, yo lo sé, pero por ejemplo, el señor Urresti ha dicho que ya hay un acuerdo tomado en torno a la inmunidad parlamentaria, por ejemplo. Bueno, ese no es un acuerdo de la mesa ni de acuerdo de gobernabilidad. Si usted ve las declaraciones de todos los partidos políticos representados en el Congreso, creo que con una excepción, han planteado que hay que modificar radicalmente lo que ha sido la vigencia y la práctica de esta impunidad más que inmunidad parlamentaria. Y en eso están de acuerdo casi todas las bancadas, o sea que no es nada nuevo que anunciar. No, pero en el mecanismo y en la forma en que se levantaría o no se levantaría... Eso ya son detalles, pero básicamente lo que plantea el Partido Morado, al igual que otros partidos, es eliminemos y luego hagamos un análisis sistemático y detallado de ver en qué situaciones o condiciones parciales habría que restituir no tanto la inmunidad, la inmunidad, sino la inviolabilidad, y acá estamos usando términos legales que estoy aprendiendo, como soy ingeniero, a veces a aprender estos términos legales, la diferencia entre inmunidad. Ahora sí, ya estoy realmente pidiéndole a mis amigos abogados que me den algunos cursos acelerados, pero me han explicado que hay una diferencia entre inmunidad e inviolabilidad. Y la inviolabilidad se refiere básicamente a los actos cometidos, tengo entendido, durante el periodo de servicio y que tengan que ver con su función. Eso es algo mucho más limitado que lo que hemos visto que ha sido abusado. Respecto a la posibilidad de que Edgar Alarcón
sea presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Cuál es la posición del partido? No hemos tomado una posición porque esto es un rumor todavía. Sí. Yo veo que el señor Pero él ya Alarcón... se pronunció, él ha dicho que no tiene ningún impedimento. Por lo pronto parece que aspiraciones tiene. Bueno, sí, él, mire, no solamente él, y yo he escuchado que hay varios nombres de personas Claro, pero que me quieren refiero estar... al principio, no a la persona en esta situación. Es una persona que viene siendo investigada. Debería un congresista que enfrenta, que no es el único, que está en el marco de una investigación, ser el presidente de una comisión o más bien abstenerse, especialmente por esa situación particular. Bueno, tiene esa razón. Volvamos al tema ya no de la persona, sino de la Así situación. Yo creo que un mínimo, para llamarlo de alguna forma, de decencia política, si estoy bajo sospecha, no voy a tratar de presidir una comisión que tiene injerencia en el tipo de situaciones en que estoy bajo sospecha. Eso, si quiere exagerar un poco, podría ser visto hasta como una incompatibilidad de funciones, un conflicto de intereses de una manera más clara, ¿no? Es decir, ¿Debería aplicarse para todos los congresistas que puedan tener un problema similar? Depende, no digamos, pero si usted está siendo investigado por algunos actos indebidos que han sido calificados en algunos casos por ustedes, los periodistas, como corrupción, y voy a estar en la comisión que va a examinar los actos de corrupción, debería tener por lo menos el mínimo de cortesía y elegancia de abstenerme de ese puesto. Pero esto no es una cosa que hayamos discutido en la bancada, le digo, esos son problemas al margen. En la bancada estamos entrando y empezando a discutir los temas un poco más sustantivos, como le digo, ya estamos intercambiando información sobre los decretos de urgencia, en fin. Entonces, y el tema, estamos viendo qué comisiones. Una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, en la bancada tenemos gente muy calificada que puede trabajar en diferentes comisiones. Entonces mi preocupación ha sido ver cuáles han sido los perfiles, la experiencia, el conocimiento, a qué comisión puede contribuir más un congresista del Partido Morado, y estamos en ese juego de identificar, y cuando llegue la discusión en la Junta de Portavoces, propondremos nuestros candidatos, veremos su experiencia. Sabemos que los números cuentan, pero además de los números, la persona específica que presida una comisión debe tener una trayectoria impecable, conocimiento. Queda debe clara tener... la posición Exacto. de la bancada morada. Exacto. Le agradezco su presencia en el programa. Muchas gracias, Mávila. Mucha suerte a todos. Encantado los de conversar con usted en cualquier otro momento. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con el abogado de Kenji Fujimori. El doctor Franco Rivera está con nosotros. Kenji Fujimori todavía continúa inmerso en esta investigación por el tema de la vacancia, la negociación, el tráfico de influencias para salvar a Pedro Pablo Kuczynski de la vacancia. Volvemos con el detalle y con la voz de su defensa. Muy bien, vamos de inmediato entonces con el doctor Franco García. Corregimos aquí, el abogado de Kenji Fujimori. Se ha programado ya una audiencia preliminar de control de acusación para el hermano de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La diligencia estará a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el próximo 9 de marzo a las 9 de la mañana. Se le imputa la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho activo genérico propio en el marco del caso Mamani Audios, delitos por los que el Ministerio Público ha pedido 12 años de prisión para él. Bienvenido, doctor, gracias. Buenas noches, Mávila, gracias por la invitación. ¿Cuál es el argumento principal que va a manejar la defensa en este proceso? Mávila, el proceso de Kenji Fujimori se encuentra en una etapa intermedia en el proceso penal, y dentro de este, digamos, de este procedimiento, dentro de este proceso penal, se va a evaluar el control de acusación. Hemos propuesto dos excepciones, hemos propuesto una tacha pues, a un medio probatorio, y de acuerdo a la evaluación del Poder Judicial vamos a ver si este caso pasa a informe oral. La defensa técnica de Kenji Fujimori está segura, luego en el análisis sesudo de todo el expediente, de que el Poder Judicial analítico no va a proceder, no va a pasar informe oral el caso de Kenji Fujimori. ¿Por qué? Vamos a la cuestión fáctica. Sí, mire, en primer lugar quisiera, ante sus legítimas preguntas, válidas por cierto y de muy buena fe,
respeto a la magistratura que va a tener la oralización de la defensa técnica de Kenji Fujimori, no podría entrar en detalles, ¿no? Por respeto al honorable magistrado que va a dirigir esta causa. Sin embargo, algunas generalidades sí, por favor. podríamos comentar. El caso es de conocimiento público. El caso es de conocimiento público, los audios son de conocimiento público, en realidad los videos. Bueno, el control de acusación, nosotros hemos hecho un control de acusación formal porque hay muchos defectos en la acusación formal. ¿Pero son formalismos? No son formalismos. Formal se le denomina por el artículo 350 del Código Penal 349 debido a que la narración de la acusación tiene defectos en su construcción lógica, temporal y conexa. ¿Qué quiere decir? Que la Fiscalía ha tratado de contextualizar los delitos bajo alegaciones de otros para culpar a todos, ¿no? Mávila, si se visualiza los 19 minutos que dura el CD que obra en el expediente, en ningún momento a Kenji Fujimori se le puede atribuir cohecho, ni mucho menos tráfico de influencias. En ningún momento. Lo que hace la Fiscalía, y será en el debate el día del 9 de marzo, es construir una hipótesis criminal a Kenji Fujimori por dichos de otros. Y en derecho penal, como usted sabe, ¿no? La responsabilidad es personalísima. Ahora, usted dice no se le puede acusar por cohecho. Y la pregunta yo se la diría ya sin el conocimiento del lenguaje legal. ¿El señor Fujimori negoció con el señor Kuczynski para protegerlo de su vacancia? No, por supuesto que no negoció. Tanto es así que me imagino que te refieres a la primera. A la primera, claro. ¿Al primer pedido? Sí, al primer pedido. No, no hay ninguna negociación. Mire, los audios son de marzo. Son 3 meses después de otorgado el indulto. Acá dice, en el contexto del primer pedido de vacancia contra el exmandatario, de acuerdo a la hipótesis fiscal. ¿A eso se refiere usted con que está a eso, y la hipótesis descontextualizado? fiscal va más allá todavía. En ningún contexto. Le habría prometido el entonces presidente de un grupo de parlamentarios bajo su dirección votaría en contra de la destitución. La estrategia se habría venido abajo a raíz de la revelación de los denominados Mamani audios, grabaciones en las que se escuchaba a los exparlamentarios ofrecer supuestamente obras para su región a cambio de no apoyar esa vacancia. Mávila, mire, permítame decirlo con mucho respeto ante a la Fiscalía, ¿no? Porque este es un debate judicial. Eso es un invento y que solo existe en el criterio y bajo evaluaciones absolutamente forzadas del Ministerio Público. El artículo 22, Mávila, y el artículo 23 del Congreso son muy claros. Hablan sobre los derechos de los congresistas y las funciones y obligaciones que tienen los congresistas. Todo el tiempo, Mávila, en el Congreso se tuercen voluntades políticas. Si no, no sería un parlamento, no parlarían. Es más, cuando todo congresista expone en el Pleno es para quebrar voluntades políticas. Y eso, en el contexto temporal, ha sucedido, los videos han sido grabados en el Congreso de la República, entre congresistas, y nunca se ha ofrecido un beneficio económico para Kenji Fujimori ni los que estaban presentes en la reunión. Entiendo entonces que el argumento va a ser que esto estaba dentro de lo que es la praxis habitual de un parlamentario. Mire, sí, exactamente, y tanto es así, si hacemos bajo acceso a información pública... pública... ¿Ahí qué papel juega el Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo... Porque la praxis puede ser al interior de no discutir y decir, quienes estamos a favor de que Kuczynski se mantenga o nos parece injusta la vacancia, negociemos entre nosotros. Pero otra cosa es cruzar el puente y ya trasladar esa... ¿Entre nosotros, entre quiénes? Entre todos los congresistas. Parlamentarios, congresistas, claro. Y que el Congreso se haya dividido por la vacancia y en contra de la vacancia. Por supuesto. Ahí cabe la negociación. Pero cuando se cruza ya el puente y el Ejecutivo interviene haciendo ofertas, entonces la cosa cambia. Ah, sí, pero Kenji Fujimori no está inmerso en ninguna oferta propuesta por el Ejecutivo. Lo que ¿Está pasa es que se ha solamente confundido... del caso particular de Kenji Fujimori? Por supuesto. No de todos los otros congresistas. La defensa técnica de cada uno defenderá la responsabilidad del personalismo en el derecho penal. Pero Mávila, permíteme, este punto es importante. Sí. Este punto es importante. El contexto que sucedieron los hechos es buscando una vacancia presidencial de un partido político como Fuerza Popular, que bajo la representación de 2 congresistas grabaron a otros congresistas. En esas grabaciones, Mávila, a pesar de haber sido editado el CD presentado políticamente antes que en la justicia, digamos en la justicia del Ministerio Público, en el Poder Judicial, no han podido ni así demostrar ninguno de los 2 delitos a Kenji Fujimori. Kenji Fujimori le tocó ser en esos momentos hijo,
y le tocó en esos momentos ser congresista, en 2 momentos distintos y en procedimientos distintos. Mávila, el derecho fundamental del hijo de defender a su padre y buscar el indulto es un derecho natural, que está por encima inclusive de los derechos fundamentales creados después de que se creó en la vida humana una organización de gobierno. El derecho natural de defender a Alberto Fujimori por parte de Kenji Fujimori no puede ser el móvil para esa futura negociación que supuestamente existió para prohibir la vacancia. Y los congresistas tienen toda la libertad de reunirse en el Congreso para quebrar voluntades políticas, porque de eso se trata. Está de claro eso el se punto de trata, vista, ¿no? doctor. Entonces, básicamente, la tesis de la Fiscalía vamos a defender, vamos a cuestionarla, como se ha cuestionado escritamente y oralmente el 9 de marzo, ¿no? Y eso, bueno, y si tiene otra pregunta al respecto, yo podría responderla, pero básicamente esa es la tesis. Esa es, está Esa clara es la tesis. posición de la defensa y le agradezco esta presencia aquí en el programa el día de hoy. Estaremos al pendiente de lo que ocurra entonces este Si 9 me de permite marzo. unos 30 segundos, por favor. Sí, estamos ya volando. Mire, ¿por qué existe la Muy negociación? rápido, por favor, Sí, hemos corrido. ¿por qué existiría la negociación, por ejemplo, del congresista Galarreta y el congresista Iberico negociando con Salvador del Solar el no cierre del Congreso? ¿Hay algún proceso penal abierto contra ellos? Las voluntades son así, se buscan y se consensan. ¿Ha habido algún ofrecimiento económico, obra adecuada para Está Kenji clara la Fujimori? posición No de la existe, defensa, ¿no? doctor. Muchas gracias, Le Mávila, por su gracias tiempo. también, Encantado de gracias. responderle en cualquier Gracias, momento. lo volvemos a invitar, sin duda, para poder Muchas gracias. conversar el 9 de marzo. Muy bien, gracias a ustedes también por su atención. Regresamos el lunes. Tengan un estupendo fin de semana. Y si te gustó la nota, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para estar informado del acontecer político y social. Nos vemos en una próxima nota informativa. Chao.